Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Rosana Flores, secretaria del Comité de Dermatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, nada, nosotros los últimos martes de cada mes nos reunimos con el comité para hacer ateneos de la especialidad, pero esta oportunidad se nos ocurrió poder ampliar y hacer algo más grande para que todos puedan participar de nuestros ateneos, ya que es un tema que, bueno, nada, en este momento está siendo muy frecuente y de mucho interés para todos los colegas. Así que se nos ocurrió, bueno, nada, esto de abrirlo a toda la población de médicos, de dermatólogos pediatras, dermatólogos, reumatólogos. Y bueno, vamos a empezar. Primero yo voy a introducir un poco en el tema y después va a haber presentación de casos clínicos. Lo que les voy a recomendar es que si van surgiendo preguntas, las vayan haciendo a través del chat del Zoom. Hay doctoras del comité que van a ir tomando nota de estas preguntas y al final de las presentaciones lo que vamos a hacer es ir contestándolas. Si quieren hacer una pregunta en forma personal a alguno de los disertantes, también pueden poner a qué persona se le quiere hacer la pregunta. Les pido por favor que queden todos con los micrófonos apagados, y luego de finalizar también vamos a hacer una discusión de los especialistas que pertenecen al comité sobre estos temas. Voy a empezar yo con mi presentación. Ahí les voy a compartir. Bueno. Bueno, nada, cuando empezó toda la pandemia, creo que los dermatólogos infantiles no pensábamos que tal vez íbamos a tener tanta representación de nuestras especialidades, pero de a poquito empezaron a aparecer lesiones en piel relacionadas sobre la misma infección, y también empezaron a aparecer lesiones cutáneas relacionadas con el uso de los equipos de protección personal. En esta charla solamente nos vamos a dedicar exclusivamente a las relacionadas que aparecen en los pacientes infectados. La primera publicación fue a fines de marzo, cuando nosotros recién empezábamos con nuestra cuarentena, donde se publica, Recalcati de Italia, en la zona de Lombardía, publica su primer artículo, donde evaluó a 88 pacientes infectados por COVID, donde ellos rescatan que 18 pacientes tenían manifestaciones cutáneas. Dentro de estas lesiones ellos describen exantemas eritematosos como más frecuente, lesiones urticarianas y un caso de lesiones de varicela-like. Ellos como conclusión llegan a que nada, es un virus que da similares afectaciones cutáneas que ocurren muy similar a otras infecciones virales comunes. Siguieron apareciendo otros reportes y publicaciones, hasta que en un momento, en el mes de abril, un grupo de España hace una gran publicación de muchos pacientes, de 375 pacientes, donde estudiaron las distintas manifestaciones cutáneas, y lo que ellos hicieron fue clasificarlos en 5 patrones clínicos. Dentro de ellos describieron los eritematoedematosos o pseudosabañones, las erupciones vesiculares, las erupciones urticarianas, las erupciones maculopapulares y las lesiones livedoides o necróticas. Dentro de las primeras, que son las lesiones tipo sabañones o eritematoedematosas, que ellos encontraron alrededor de un 19% de pacientes con este tipo de lesiones, ellos las describen como similares a sabañones, que pueden tener vesículas, que pueden tener pústulas o áreas purpúricas, que afectan la zona acral, manos o pies, principalmente los pies, que generalmente son asimétricas, que pueden causar dolor
o también puede haber prurito o ser sin síntomas. Lo empezaron a ver principalmente en niños y adolescentes, que es lo que hoy en día se describe principalmente. La duración media de estas lesiones es de alrededor de 12 días y la mayoría de estos pacientes la presentan es una aparición tardía en el curso de la enfermedad por COVID. Se cree que hay una latencia de alrededor de 9 días. Igual hay descrito algunos artículos con pacientes con lesiones más precoces. Ellos relacionan que estas lesiones se asocian con una enfermedad menos grave de coronavirus. Y la mayoría de estos pacientes tienen la PCR negativa. Ahí pueden ver distintas manifestaciones de imágenes que ellos publican de pacientes con estas lesiones. Después tenemos las erupciones vesiculares, que ellos las encuentran en un 9% de sus pacientes. Predomina la distribución a nivel del tronco. También se pueden ver aisladas lesiones en extremidades, y es importante destacar que no han encontrado afectación de mucosas. Estas vesículas son pequeñas, son monomorfas. Esto lo diferencia de la varicela, porque se lo describe también como una erupción de varicela-like. Pueden ser hemorrágicas. Las lesiones también pueden confluir y a veces poder tener una distribución difusa. Se puede acompañar de un prurito leve o estar ausente. Los pacientes habitualmente con este tipo de erupciones son pacientes de mediana edad. La duración de las lesiones es de alrededor de 10 días y la aparición es temprana y se cree que pueden un 15% aparecer antes de otros síntomas, y ellos lo relacionaban con una severidad intermedia de la enfermedad por coronavirus. Las erupciones urticarianas las encontraron también en un 19%. Esta erupción también predomina más en el tronco, pero puede haber compromiso en palmas y en algunos pacientes tener una distribución más generalizada. Se acompaña de prurito. La duración de estas lesiones son alrededor entre 6 a 7 días y van a aparecer al mismo tiempo que el resto de los síntomas. En un gran número ellos encontraron erupciones maculopapulares. Estas manifestaciones fueron variables. Encontraron distribución perifolicular, variables grado de descamación que las describen que son símil pitiriasis rosada, lesiones purpúricas que son puntiformes u otras que son púrpuras como de mayor área de compromiso, pápulas infiltradas en extremidades pseudovesiculares y también lesiones similares al eritema multiforme. Algunas acompañaban de prurito, la duración de las lesiones era de alrededor de 8 a 9 días y aparecen al mismo tiempo que el resto de los síntomas de la enfermedad. Acá podemos observar las distintas manifestaciones en este grupo: similpitiriasis rosada, perifolicular, eritema polimorfo, la morbiliforme, pseudovesicular, que esta la describen más en el dorso de manos, las erupciones purpúricas, que acá observamos lesiones puntiformes, y en esta donde compromete un área mayor. Y por último, las lesiones livedoides o necróticas, que son menos frecuentes, que se pueden encontrar en el tronco y en la zona acral. Estas se suelen observar en pacientes de mayor edad, la asocian con una evolución más grave de la enfermedad, y ellos creen que podría tener una relación primaria o ser complicación de una oclusión vascular. Con todas estas lesiones, ellos plantearon qué utilidad tienen estas lesiones dermatológicas para el diagnóstico de coronavirus o de COVID. Y plantean que los pseudosabaniones y las erupciones vesiculares podrían ser útiles como indicadores de enfermedad. Lo que tiene es que los pseudosabaniones aparecen tarde y no suelen asociarse a cuadros severos, por lo cual más que ayudar a hacer diagnóstico, también es marcador de lo epidemiológico. Después las lesiones maculares, la mayoría coinciden con otros síntomas, no suelen ser específicas,
sí destacan que las pseudovesículas o el eritema multiforme podría ayudar al diagnóstico. Y las lesiones urticarianas pueden deberse a muchas causas, no preceden a otros síntomas y no serían útiles para el diagnóstico, y lo mismo con las lesiones livedoides necróticas que son tardías en la evolución y no serían útiles para el diagnóstico. Hay un grupo de investigadores de Londres que actualmente que están planteando, porque ellos están evaluando que muchos pacientes están teniendo lesiones en piel cutáneas, hasta muchos pacientes de los que ellos están evaluando han tenido como único síntoma de COVID las lesiones, las manifestaciones cutáneas. Entonces ellos plantean esto: la erupción cutánea debe considerarse como un cuarto signo clave de COVID-19. Es un interrogante. Por ahora no está dentro de los criterios de caso sospechoso. Y por último, les quería traer que no es algo exclusivo de la dermatología, pero incluye dentro de la clínica está el compromiso cutáneo, es el síndrome inflamatorio multisistémico de los niños. Es algo que también aparece con esta pandemia, más allá que inicialmente se le hace una relación con el Kawasaki, se lo empieza a nombrar como Kawasaki-like, y a partir del mes de mayo la CDC le da este nombre, ¿sí? Y lo que sucede es que en Europa y en Estados Unidos empieza a haber grupos de niños y adolescentes con esta condición severa de hiperinflamación multisistémica, que es muy similar a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico, que resulta en una falla multiorgánica y en shock. Hasta actualmente lo descripto, la mayoría de los pacientes son niños mayores y adolescentes con una media de 8 años. Se describe que es mayor la incidencia en descendientes de afroamericanos o afrocaribeños, y está la hipótesis de que es una reacción inmunológica postviral, porque sucede semanas después, días después de haber tenido el contacto o haber tenido la enfermedad por coronavirus. Clínicamente, estos pacientes, en vez de tener un cuadro respiratorio, como suele suceder con la enfermedad, tienen un dolor abdominal agudo que se puede acompañar de vómitos y diarrea. Luego va a aparecer fiebre, un exantema, que este exantema puede ser polimorfo, máculo-papular que no desaparece a la vitropresión. Algunos describen que tiene como un papel de lija y puede estar el eritema palmar. Se acompaña de conjuntivitis no purulenta, podemos encontrar edema doloroso en extremidades y el paciente está irritable. Evoluciona con una miocarditis, que generalmente suele ser leve y puede a veces estar acompañada de pericarditis, y evolucionar con shock y con signos de inflamación multisistémica. Son pacientes que habitualmente requieren cuidados intensivos. El laboratorio vamos a encontrar todo lo que es inflamación, leucocitosis con predominio neutrofílico, pueden acompañarse de linfopenia, anemia y trombocitopenia, también hiponatremia e hipoalbuminemia. Y después, como marcadores importantes, la ferritina y el dímero D pueden estar aumentados, igual que los reactantes de fase agudo, y en el caso de la presencia de la miocarditis, marcadores cardíacos. Estos pacientes suelen tener serologías positivas para IgG, por esto se plantea el tema de lo inflamatorio posinfección y la PCR negativa. Y más allá de que hasta la actualidad no hay un tratamiento estandarizado para el tratamiento, para tratar estos pacientes, se plantea un tratamiento antiinflamatorio con el uso de inmunoglobulina endovenosa y aspirina. A diferencia de lo que pasa con Kawasaki, hay pacientes que requieren también acompañarlo y combinarlos con corticoides para una mejor respuesta clínica. Y también como terapias alternativas se plantean los biológicos.
Y para recordarles que el Ministerio de Salud de la Nación, en el mes de julio, inicios de julio, incorporó este síndrome inflamatorio multisistémico dentro de la definición de caso confirmado, es el criterio 5, ahí lo pueden ver y lo pueden encontrar en la página. Y como recordatorio, nada, que las lesiones en la etapa más temprana, que son todas las que están acá en esta etapa, que serían más las que son exantema, son iniciales y tal vez son las que podemos encontrar la PCR positiva, y cuando va evolucionando la enfermedad y las lesiones que aparecen más en la última etapa o posterior a la enfermedad aguda, la posibilidad de la PCR va cayendo y son este tipo de lesiones que son lesiones que hay más compromiso de lo vascular. Y esto es para que sepan de que en la página de la Sociedad de Pediatría, en archivos, nosotros hemos publicado un documento sobre manifestaciones cutáneas, y a la brevedad va a haber también algo sobre el síndrome inflamatorio multisistémico. Muchas gracias. Ahora yo voy a dejar de compartir y voy a invitar a la doctora Cecilia Kraut, que es dermatóloga infantil del Hospital Rivadavia y es la prosecretaria del Comité de Dermatología, para que presente un caso clínico sobre COVID. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Estamos todos muy contentos por este Ateneo. Y, ¿me escuchan bien? Perdón. Bárbaro, gracias. Y les voy a presentar un caso que realizamos con la doctora Karen Raumbaut y en nombre de todo el equipo de dermatología pediátrica y el doctor Solars, que es el jefe de anatomía patológica del Sanatorio Güemes, acerca de un paciente con eritema multiforme like asociado a COVID-19 inmunosuprimido. Voy a pasarla. Se trata de un varón de 12 años de edad, con vacunas incompletas, ya que es hijo de padres antivacuna, con múltiples antecedentes patológicos, infecciones recurrentes desde temprana edad, virales, bacterianas, parasitarias, bronquiectasias pulmonares que gatilló la sospecha y está en estudio de cinesia ciliar primaria, linfoma de Hodgkin de alto grado diagnosticado en enero de este año en etapa de mantenimiento, recibiendo quimioterapia, procedentes de Tigre, de la provincia de Buenos Aires. Este paciente no tiene seguimiento pediátrico, así que todas sus consultas fueron por guardia. El 10 de junio consulta por esta tumoración facial, ¿sí? Asintomática, comprometiendo la región preauricular y mandibular izquierda, sobre en su piel un eritema pálido rosado de límites difusos, asociada a una lesión pápulo-costrosa, costra serosa, en la mejilla ipsilateral. El paciente se encontraba afebril, le realizaron por guardia una ecografía de partes blandas, diagnosticándose parotiditis, se le tomó muestra de sangre para un panel de serologías virales, y se indicó tratamiento ambulatorio con clindamicina oral y se citó a control, por supuesto, con las pautas de alarma. Pero sin necesidad de control, a la semana exacta vuelve a la guardia por la presencia de un exantema máculo seropápulo eritematoso. Acá podemos ver algunas seropápulas que nos remedaban las seropápulas de Tomasol y del prurigo, que comprometían el hemicuerpo superior, ¿sí? Parte del tronco, región proximal de miembros y el polo cefálico. Este exantema era totalmente asintomático, persistía el paciente afebril, pero dado los antecedentes, se le indica la internación. Acá podemos ver en el dorso, ¿sí? Estas lesiones, pápulos, algunas tenían un aspecto infiltrado, más aspecto nodular, y acá podemos ver el dorso inferior, y así también estaban sus miembros inferiores totalmente indemnes, sin afectación.
En internación abordamos el resultado de las serologías virales que todavía se habían realizado en la primera consulta por guardia. Se le realizó un monotest, una PCR para el SARS-CoV-2 por los antecedentes del paciente y el estado de la pandemia, estudio de medio interno, hemograma, hepatogramas completos y hemocultivos, de los cuales, como datos positivos, encontramos el hisopado oro y nasofaringio para SARS-CoV-2 positivo, detectable, y en el hemograma una disminución de las series, pero eso lo asociamos al tratamiento quimioterápico. Sí nos llamó también la atención que con respecto al panel de serologías, no había ningún dato que nos pudiese orientar a la etiología de la parotiditis que había motivado la primera consulta. Por lo demás, el hepatograma, el estudio del medio interno, fueron normales con hemocultivos negativos. Entonces, en la internación se dispuso su ubicación en una habitación en aislamiento de gota de contacto y fue seguido en equipo interdisciplinario con infectología, oncohematología y por supuesto, bueno, con nosotros y de la mano con los anatomopatólogos. Realizamos la evaluación clínica con el equipo de protección personal, por supuesto pertinente, y se tomó biopsia de piel lesional de una de las lesiones del tronco laterotorácico derecho sin complicaciones. Se remitió la muestra para análisis en anatomía patológica y en consenso con infectología, una vez procesada la muestra por los anatomopatólogos, se remitió a un centro de biología molecular de referencia para hacer reacción de cadena de polimerasa para SARS-CoV-2 y virus varicela zoster. Se dio registro en la Sociedad Argentina de Dermatología de manifestaciones mucocutáneas para COVID-19 y se indicó tratamiento sintomático si lo requiriese, porque yo les había comentado que era sintomático, y control evolutivo. Cuando realizo el control, el martes 23 de junio, algunas lesiones estaban en resolución, el paciente permanecía febril en relativo buen estado general, pero notamos que la configuración, la morfología lesional había cambiado. ¿Sí? Observábamos en el tronco anterior y en la región anterior del tronco, perdón, y en la región proximal de los miembros, lesiones tarjetoides en diana atípica, similares al eritema multiforme. Aquí la podemos observar, una de las lesiones del brazo a mayor detalle, y las lesiones del tronco estaban en franca evolución. Algunas tenían costras, pero lo que ustedes pueden ver, estos son nevus, tuvo nevus eruptivos, según que comenzaron a aparecer luego de la quimioterapia, así que está descrita la aparición de nevus eruptivos post-quimioterapia. Estas fotos son para demostrar que nunca tuvo compromiso mucoso, y la muestra fue procesada, tuvimos resultados durante la internación. En esta imagen a bajo aumento podemos ver un infiltrado linfomonocitario difuso a nivel dérmico con un foco de hemorragia central, y a mayor detalle, a nivel de la interfase dermoepidérmica, vacuolización de la basal, alineamiento linfomonocitario, pero si bien este patrón de reacción tisular liquenoide sí es compatible con el eritema multiforme, encontrábamos características atípicas, como solamente en todos los tacos el hallazgo de un solo queratinocito necrótico y este foco de hemorragia central, que no es lo que habitualmente vemos en las anatomías patológicas de los eritemas multiformes. Entonces, tenemos un paciente con diagnóstico de COVID-19, parotiditis y eritema multiforme light asociado, ¿y por qué decimos light? Porque justamente tenemos estas características histopatológicas atípicas asociado a SARS-CoV-2, en este niño con patología de base de relevancia. Cumplió tratamiento con aciclovir y cefalotina endovenoso, 7 días, suspendido por indicación de infectología, dado la evolución y el resultado de los estudios complementarios. El 24 de junio se otorgó el egreso institucional para reinternarse el 1 de julio para pasaje de quimioterapia, realizándose un hisopado control, siendo no detectable para SARS-CoV-2. El exantema se encontraba en remisión, con máculas aisladas en tronco, sin compromiso de mucosas ni exacerbaciones.
El 4 de julio recibimos el resultado de la PCR, que en nuestro caso fue negativo para virus varicela zoster y SARS-CoV-2 en las muestras histopatológicas de piel. Es el último control que pudimos observar del paciente, en el cual las lesiones estaban completamente en remisión, estaba solamente esta mácula pálida rosada residual postinflamatoria en la mejilla izquierda, y la alopecia que pueden observar es secundaria a un efluvio anágeno por la quimioterapia. Entonces, con respecto a lo bien dicho por la doctora Flores, dentro de las manifestaciones cutáneas de COVID-19, nuestro paciente presentaba erupciones maculopapulares y dentro de ellas tipo eritema multiforme. Y encontramos, trabajando porque el doctor Torrello y su equipo realizaron varios trabajos sobre esto este año, publicado en Pediatric Dermatology, sobre lesiones eritema multiforme-like en pacientes con COVID-19. En el caso de los 22 pacientes estudiados por el equipo y el doctor, vieron eran 22 pacientes que estaban siendo seguidos por pseudosabaniones, pero en 4 de ellos se encontraron lesiones similares a eritema multiforme. Uno solo de ellos tuvo la PCR positiva para SARS-CoV-2. Y a 2 se le tomó biopsia, y también en la histología encontraron hallazgos atípicos como la ausencia de queratinocitos necróticos, habituales en los eritemas multiformes, y el infiltrado linfomonocitario predominaba en el estudio del doctor a nivel profundo dérmico, incluso en hipodermis. Entonces, tanto como en el caso, ¿sí?, nuestro como el reportado, no hallándose otros gatillantes que puedan vincularse con el eritema multiforme y la positividad en el hisopado, asociamos al eritema multiforme-like con la infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias. Muy bien. Ahora voy a dar paso al doctor Gabriel Hernández. El doctor Gabriel Hernández es médico pediatra de planta del Hospital Alemán de Buenos Aires. Gracias, Gabriel. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Margarita y Ceci. Bueno, la idea es presentar algunos casos que tuvimos en el Hospital Alemán para mirar un poco las fotos y después una revisión de algunos estudios, más que nada en las lesiones tipo Sabañón Light. Bueno, como contó Rosana, se empezaron a ver en el inicio de la pandemia estos distintos patrones que ella ya mencionó. Hoy nos vamos a focalizar más que nada en las lesiones tipo Sabañón Light. Bueno, empezamos a ver lesiones en la punta del dedo gordo, las lesiones eritemato-violáceas en la cara dorsal de los dedos, a veces en la cara lateral de los pies, a veces con nódulos. También pueden afectar la planta de los pies, el talón, y a partir de todo esto se empezaron a hacer un montón se empezaron a juntar casos, y vamos a empezar a presentar los que tuvimos en el Hospital Alemán. Algunos son míos, otros de la doctora Patricia Godard. Esta es una paciente que tiene 11 años, que era una paciente sana, tenía solamente broncoespasmos en la infancia, y la madre me contacta por WhatsApp a los más o menos 3 días de que empezó con unas lesiones eritemato-violáceas en 3 dedos del pie, con prurito y un poquito de dolor. Bastante leve, manejable, tenía adenopatía inguinal ipsilateral y no tenía ningún síntoma, sistémico asociado. Las fotos de todos los casos que voy a presentar no son, digamos, las mejores, porque obviamente todas estas fotos fueron sacadas por los padres por razones obvias. Acá podemos ver el eritema violáceo de los primeros dedos gordos y los dedos, estos 3 dedos. Acá se ve un poco más de cerca. Esto es a una semana de la evolución.
como les digo, la paciente no tenía casi un poquito de molestia, un poquito de picazón. Me comunico con la madre preguntándole, me parecía que podían ser síntomas compatibles con COVID, le pregunté si había alguien en la familia y ese mismo día el papá había empezado con fiebre, los papás son ambos médicos, así que a partir del el padre se hizo la PCR y le dio positivo. La niña, o sea, la paciente, le dio negativo. Y la mamá, que era médica, había tenido dolor de garganta hace 4 o 5 días y tenía un hermano totalmente asintomático. Esta es la evolución al día 9, al día 11 ya se empieza a descamar un poquito, y al día 14, esta es la foto que pueden ver ahora. La paciente más o menos tuvo 20 días con estas lesiones, curó sin ningún problema, se le hizo un laboratorio que fue todo normal, la PCR negativa, y faltan las serologías que le hemos pedido IgM, IgG, y eso está pendiente. El segundo paciente es un paciente de 14 años, sana, sin antecedentes de perniosis, que tenía ligeras molestias, al igual que mi paciente, cuando flexionaba los dedos, sin síntomas sistémicos, sin contactos, PCR negativa. Acá se puede ver el compromiso del dedo índice y un poquito del dedo gordo también. Acá tenemos otra foto a una semana de evolución. Esa paciente también anduvo bien. Tenemos otro paciente de 23 años, este tuvo compromiso de ambas manos y de ambos pies, no se quería hacer no se quiere estudiar. Nos pasa que a veces cuando le decimos que es una manifestación tardía, que tal vez ya son como manifestaciones en donde por ahí va a dar negativo, los pacientes ya ni quieren ir al hospital, entonces no pudimos tener PCR en este paciente, ni serologías tampoco. Esta es la mano izquierda y la mano derecha. Por ahí no se ve tan bien en la foto, pero tenía como algunos nodulitos de color rojo. Acá se ve uno de los pies, tenía compromiso de los 2 pies y de todos los dedos. Respeta la cara dorsal del pie. Tenía compromiso de las plantas, pero no me ha podido mandar fotos. Acá tenemos la mano también. Y esto ya es en la evolución más o menos a los 15 días, en donde se nota todavía el edema de las manos. La cuarta paciente es una nena de 15 años, también hija de médicos, también sana, sin ningún antecedente, como la mayoría de los pacientes que tuvimos, PCR no detectable, ni ella ni de sus padres. Esto va a traer debate porque por ahí, en algunos de estos uno puede decir, bueno, por ahí es un sabañón y no está asociado al COVID, pero bueno, no es lógico que tampoco tengamos una epidemia de sabañones en correlación con la pandemia del coronavirus. Acá se ve el edema del dedo índice, un poquito del dedo mayor. Un poquito más de cerca se ve ligero eritema, pero más que nada edema. Y bueno, a partir de eso empezamos a leer algunos artículos, que es lo que quiero compartir con ustedes. Este es uno de Torrelo, de 7 chicos pediátricos, 7 pacientes pediátricos. Bueno, plantea que un alto número de sabañones han sido documentados, sin embargo todavía no se ha demostrado un papel causal definitivo para el SARS-CoV-2 y se han propuesto diferentes hipótesis en cuanto a la fisiopatogenia. ¿Qué agrega este artículo? La demostración del SARS-CoV-2 en células endoteliales en biopsia de piel por inmunohistoquímica y microscopía electrónica, que confirman que estas lesiones son parte del espectro del COVID-19 y el daño endotelial inducido por el virus. Bueno, entonces en este trabajo se empezaron a ver estos COVID-2, como se llamaron, la mayoría PCR negativa, menos del 50% había tenido historia de exposición a contactos, y menos del 50% historia de cuadros gripales o síntomas gastrointestinales. Entonces, entre abril y mayo, poco después del pico en Madrid, se examinaron biopsias de 7 pacientes, se documentaron datos de la historia clínica, de los síntomas que habían tenido, los tratamientos, los contactos, laboratorios, PCR, hisopado nasal y orofaringio, biopsia e inmunohistoquímica, y en un caso microscopía electrónica. Bueno, los 7 pacientes, que eran 4 varones y 3 mujeres, entre 11 y 17 años, presentaron lesiones en piel compatibles con sabañones, dolor leve, prurito leve. Las manos también estaban afectadas en un paciente que presentó además eritema multiforme de codos y rodillas. Acá tenemos algunos de los casos de este estudio de Torrelo, una lesión redondeada en el dedo
en el dedo del medio, acá un compromiso en la cara interna del pie, respetando el dorso, compromiso del talón, otro caso parecido. Las conclusiones en lo que es a las características clínicas: ningún paciente tenía antecedentes de enfermedad reumática, ni lupus, ni fenómeno de Raynaud, ni sabanones previos. 4 a 30 días de evolución antes de la biopsia habían sido tomadas. Evolución benigna, sin demasiada afección y resolución espontánea del 100% a las 8 semanas de seguimiento, igual que nuestros pacientes. Las características clínicas también fueron PCR negativas en todos los casos, estudio de coagulación normal, un paciente había tenido el dímero D, pero discretamente elevado, y laboratorio normal. Acá tenemos un cuadro comparativo, más o menos de lo que les estaba contando. Es mayor la afección en pies que en manos, y vamos a la anatomía patológica. En uno de los casos se veía inflamación perivascular superficial y profunda que se extiende hasta la subcutis y el edema de la dermis papilar. La exocitosis leve y degeneración vacuolar estaba en casi todos los casos. Infiltrados linfocíticos en las paredes de los vasos. Levantamiento del endotelio con linfocitos subyacentes, como marca la flecha negra. Y la inflamación transmural de los vasos subcutáneos, acá en el cuadro B. Biopsia de piel que evidencia inflamación perivascular superficial y profunda, que, como les dije, se veía en los 7 casos. Edema de la dermis papilar leve, degeneración vacuolar de la capa basal y exocitosis linfocítica, junto a extravasación de glóbulos rojos. Trombo en los vasos de la dermis superficial. Vasculitis linfocítica con trombosis y depósitos de fibrina en las paredes de los vasos. Y un poco más de lo mismo. Y acá tenemos el cuadro comparativo. También hay una cosa que no dije, que es la inflamación periecrina, que se ve también en casi todos los casos. Con respecto a la inmunohistoquímica, la positividad de los gránulos citoplasmáticos para la proteína de las espigas del SARS-CoV-2 en células endoteliales. Y tenemos lo mismo, y un caso que se hizo microscopía electrónica, donde pueden ver el coronavirus en comparación con lo que es una mitocondria, para más o menos comparar el tamaño. Bueno, acá tenemos otro trabajo que se presentó en la revista de la Academia Americana de Dermatología, en donde se describieron de 132 pacientes, 95 compatibles con Sabagnoni y 37 con el tema multiforme. La mayoría de pacientes no tenían síntomas de coronavirus, o sea, fíjense, 25% y 16%. La mayoría de pacientes tenían compromiso en los pies más que en las manos, como lo vimos en nuestros pacientes, y la duración era más o menos entre 9 y 7 días. Un poquito más de imágenes de este estudio: lesiones ecoisquémicas tipo Sabagnoni, placas y nódulos equimóticos con apariencia de hematomas sobre las partes distales de los dedos de los pies. Acá tenemos imágenes compatibles con Sabagnoni, que respeta el segundo dedo y la cara dorsal de los pies. Lesiones de los dedos de los pies en cada lateral y plantar. Y acá ya tenemos lesiones compatibles con eritema multiforme, like erosión y formación de costras sobre placas oscuras en los aspectos dorsales de los dedos. Y acá tenemos compromiso de la superficie plantar, con imágenes compatibles con tarjetoides, como el eritema multiforme. Vesículas con frente sobre una base oscura. Y lo que más o menos concluye es que el tiempo de latencia entre los síntomas del coronavirus y las manifestaciones cutáneas y la baja tasa positiva de hisopados nasofaringes sugiere que representa una manifestación tardía de infección. Si representa un trastorno de la coagulación o una reacción de hipersensibilidad, aún no se conoce, y lo que todos nos preguntamos es por qué un paciente hace un Sabagnoni y algunos pacientes hacen la inflamación disparada multisistémica. Acá este es el caso que no me voy a detener mucho porque Rosana ya lo presentó mucho más completo. Es un paciente de adultos con 375 pacientes, todos evaluados por dermatólogos, en donde tenían casos sospechosos y con coronavirus confirmados.
Y bueno, pudieron describir los patrones que ella ya dijo, los pacientes más jóvenes, que eran el 19%, que eran los que tenían Sabañón Light, con una duración de 12 días de media, poco picazón, dolor, y las PCR detectables en el 40%. Las lesiones vesiculares, como interesantes, que eran las únicas de todos los patrones que se podían presentar antes. O sea, un 15% de los que tenían lesiones vesiculares se presentaban antes de los síntomas sistémicos. Si bien la mayoría eran simultáneos, las lesiones vesiculares en este porcentaje se podían presentar antes. Gravedad media, prurito frecuente. Urticaria y exantema maculopapular tenía una duración menor, aparición simultánea con los otros síntomas, y picazón muy común. Lesiones livedoides o necróticas eran pacientes de mayor edad, de la media de 64 años, la enfermedad era más severa, y bueno, esto se relaciona también con la edad, ¿no? Y la clínica podía ser más variable también. El timing de los signos cutáneos me pareció interesante, que en el Sabañón podía ser, perdón, se me corrió el circuito, el Sabañón se presenta en el 60% en forma posterior, mientras que los demás se presentan en forma simultánea. Se ve que se me corrió para arriba porque tanto el vesicular, urticarial, maculopápulas se presenta en forma simultánea y el Sabañón en forma posterior. Bueno, este es un caso, solamente un case report de un chico de 13 años que, como fue pre-pandemia, el diagnóstico fue retrospectivo, empezó con esto, y síntomas sistémicos, tenía fiebre, dolor de cuerpo, lo asumieron como una picadura de araña, y retrospectivamente evolucionó hacia esto, y ya después, en plena pandemia, con todos estos casos, bueno, se puso el diagnóstico, este paciente anduvo bien, pero bueno, es otro paciente que me pareció interesante para mostrar. Para terminar, un comentario sobre la dermatoscopía. La dermatoscopía, por ahí ustedes van a poder aportar más en la discusión, pero bueno, menciono acá un artículo también de Antonio Torrello, en donde la mayoría de veces se puede ver una base en rojiza o amarronada, depende, o púrpura, depende el estadio donde nos encontremos, con glóbulos la mayoría de veces, y a veces un reticulado. Acá tenemos un área roja homogénea en la punta del dedo gordo del pie, no se ven glóbulos ni retículos. Acá tenemos un área roja de fondo con glóbulos purpúricos en el perionictio. Y tenemos el área marrón con reticulado y glóbulos marrones tanto dentro del área como en la periferia. Así que bueno, era eso más que nada, compartir los casos y abrir un poco la discusión. Gracias, Gabriel. Yo quería hacer algún comentario, Roxana. Sí, Margarita, adelante. Bueno, yo creo que estos casos, la verdad, fueron muy interesantes. Creo que vimos estos pseudosabañones y con el grupo de dermatología que está aquí en el comité todos, cuando invitamos a Torrello a dar una charla, que incluso va a estar ahora en el congreso nuestro de dermatología en diciembre también, y él ya nos había mostrado todas estas características de estos pacientes con estos pseudosabañones, que era lo que quizá más le había llamado la atención en ese momento. Después aparecieron los símil Kawasaki, los cuadros multisistémicos. Pero creo que igual sigue siendo un enigma qué representan estos pseudosabañones. Muchos discuten si realmente tiene que ver con el COVID. Yo no tengo duda, porque no creo que haya una epidemia de COVID mundial, porque estamos viendo muchísimos más de estas lesiones. Incluso en el alemán, así como la parte pediátrica, vimos en los adultos también, de 2 a 3 casos por día en estas últimas semanas. Probablemente, ¿por qué las vimos en estas últimas semanas también mucho más? Porque esto nos está hablando de un pico que empezó a ser hace 2 o 3 semanas. Entonces, yo creo que no es fácil asegurar, pero probablemente en el caso que presentó por el doctor Hernández, donde el chico hace su pseudosabañón y el papá tiene el COVID confirmado, como muchos de los pacientes que en última instancia vemos y existe el antecedente cercano, aunque el paciente sea PCR negativo, incluso la serología D negativa, creo que no invalida. Y los estudios de alguna manera de Torrello, donde incluso encuentran alguna de esas lesiones, el virus probablemente no activo, sino lo que queda del virus, me parece que hace pensar que estas lesiones sí tienen que ver, y seguramente muchos de los que están escuchando han visto algún paciente
con estas características. Se ve más en los adolescentes que en los adultos jóvenes. Ese también es un dato importante. Así que me parece que no hay duda. El planteo es, tienen sintomatología, se le puede dar un corticoide, alguna crema humectante, pero la lesión va a desaparecer en forma espontánea en el tiempo que se relató en las presentaciones anteriores. Pero me parece interesante para los médicos pediatras conocer y reconocer estos cuadros, porque a veces nos pueden llevar al diagnóstico incluso a alguien en la familia con la enfermedad. Aunque la mayoría de estos casos tuvieron la enfermedad o el contacto seguramente varias semanas antes. Nada más, Roxana. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de los especialistas? Estaba invitado también el comité de reumatología, tal vez alguno de ellos quiere hacer algún comentario relacionado, porque generalmente, bueno, nada, cuando tenemos estos pseudosabañones, bueno, nada, surge la duda con el diagnóstico de los sabañones idiopáticos primarios, pero también surge la duda de que sea secundario alguna enfermedad de base, y nada, bueno, también nos planteamos si hay que estudiarlo, más allá de si uno estudia o no estudia para COVID, también nos planteamos si tenemos que hacer algún estudio un poco más profundo sobre alguna enfermedad sistémica, un laboratorio más completo, un perfil reumatológico. Si está alguien del comité, me gustaría tener la opinión. A ver, ahí está la doctora María Beatriz Marcantoni, es secretaria del Comité de Reumatología de la Sociedad. Le damos la palabra a ella. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, María. Bueno, Beatriz. está el doctor Cuchica en el aula, pero ahora no lo veo a él, veo la pantalla. Así que, bueno, cuando él se reincorpore por ahí puede, obviamente, dar un pantallazo mucho más profundo. Pero en cuanto a lo que es Sabañones puntualmente, no necesita pedir otro estudio a nivel inmunológico en un paciente habitual de Sabañón. No hay que pedir ningún FAN, nada, ¿sí? Excepto que uno, bueno, que además de eso tenga alguna cuestión sistémica que no tenga que ver en sí con el Sabañón. Esta es una época donde vemos muchos pacientes que consultan inclusive de primera vez por Sabañón, otros que ya saben que todos los inviernos lo tienen, pero bueno, en este momento puntual sí hay que tener en cuenta, como bien dijeron ustedes, la posibilidad del COVID como agente causal o gatillo disparador y buscarlo. Pero la verdad que no recomendamos, digamos, otro tipo de laboratorio sistémico solo por el Sabañón en sí. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Muchas A gracias. ustedes, chicas, a ustedes. Bueno, si quieren empezamos con las preguntas que hayan surgido. La doctora Florencia Scacchi y Paola Clérico Mocina iban a ver las preguntas. ¿Alguna de ustedes dos quiere ir empezando a hacerlas y vamos contestando? Varias de las preguntas que se repitieron era si había que tomar alguna conducta respecto al aislamiento del paciente y de la familia. Esa era una pregunta que se repetía. Sí, Cecilia. Yo considero que si el paciente está en el núcleo familiar, por protocolo, toda la familia debe realizar el aislamiento de 14 días, y si se pueden estudiar, se estudian, ¿sí? Sí, eso creo, perdón, ¿no? Sí. Yo creo que es difícil también, porque probablemente si estos chiquitos tuvieron el contacto hace 14 días, quizá lo que habría que hacer es evaluar a la familia y tratar de hacer el estudio. Vale. ¿Qué pasó? Yo les cuento una cosa anecdotaria, pero creo que sirve. En estas videoconsultas me muestran un paciente, entonces le digo a la mamá, ¿ustedes tienen a alguien sintomatología de patología con COVID?
no, nadie tuvo fiebre, no, nadie. ¿Sale alguno de ustedes? No, estamos todos acá. Bueno, mi marido trabaja y hace entrega a domicilio, bueno. Y, bueno, sí, si usted me insiste, en realidad, mi marido hace 15 días estuvo decaído, no fiebre, pero no tenía ganas, mi otro nene estuvo con dolor de garganta. Es decir, que a veces el interrogatorio tiene que ser un poquito más dirigido, porque sabemos que a veces el COVID no tiene la manifestación que uno va a esperar de fiebre, dolor de cabeza, garganta. Entonces, ahí en ese dato para mí fue muy importante. Pero la mayoría de estos chicos probablemente ya pasaron el momento activo. Entonces yo no sé si, por eso son dudas que existen, si a estos chicos hay que aislarlos o no, porque si pasó ya tanto tiempo, es probable que no contagie, incluso las PCR la mayoría dan de negativas, pero sí quizá habría que estudiar al núcleo familiar a ver si lo tuvo o pedirle anticuerpos. El problema es que no es tan sencillo también cómo vehiculizar esto en los laboratorios, porque hay medios donde uno lo puede pedir, incluso aunque la obra social no lo pague, lo hacen, pero también a veces también nos dan negativos. Si nos diera positivo, bueno, ahí entonces estamos un poquito más tranquilos, si tenemos una IgM que de alguna manera que esté alta, nos quedamos tranquilos que el paciente ya tuvo la enfermedad y que no contagia. Pero bueno, no es fácil, y no es fácil a veces pedir, porque no todos los prepagos o en todos los lugares se hacen los estudios, ¿no? Creo que es complicado decidir si se aísla a todos o no con las lesiones de pseudosabaniones, especialmente con pseudosabaniones. Claro, especialmente con pseudosabaniones considerándolo como manifestación tardía, sí, tal cual. Lo que pasa es que también me quedé en el caso presentador y tema de multiforme light, que justamente su PCR era positiva, claro, entonces la conducta, yo creo que ante esta patología que tiene tanta variabilidad de manifestaciones, no solamente cutáneas, sino a nivel sistémico, ¿sí? Que no lo conocemos, pero que indudablemente hay una predisposición personal para desarrollar la manifestación, ya sea respiratoria, desde cuadros leves hasta cuadros graves respiratorios que requieren asistencia respiratoria mecánica o incluso llevan al óbito del paciente, o síndromes multiinflamatorios sistémicos, como describió en la presentación la doctora Flores. Y otra cosa que es interesante también a tener en cuenta, que lo hemos visto también en varios pacientes, es la reactivación de algunas enfermedades. Por ejemplo, en gente joven, la aparición de zóster, como que esta enfermedad, como probablemente muchas otras que bajen o tenga algún trastorno en la parte inmunitaria, la coexistencia de infecciones, hemos visto la reaparición de herpes zóster en pacientes con COVID. Eso también a tenerlo en cuenta. A veces no es solo la manifestación del COVID, que puede dar vesículas también, como una varicela light, pero también la reactivación de un herpes zóster. Sí, también hubo, unas semanas atrás, hubo varios casos así seguidos en distintas instituciones de pitiriasis rosada, que también uno podría pensar que también habría un mecanismo similar a esto, de una reactivación del herpes que genere la pitiriasis rosada, ¿no? Y no sea solamente algo directo de COVID. Ajá, es cierto, ¿ves? No lo había pensado desde ese lado. Muy bien, Rosa. Sí, tal cual, Rob, perdón. Pitiriasis rosada, y pitiriasis rosadas de características atípicas. Incluso había comentado la doctora Fernanda Greco, no sé si está en el grupo, de que se había estudiado pacientes y presuntamente el SARS-CoV-2, el COVID-19 es la enfermedad, el SARS-CoV-2 activaría otro tipo de virus, como por ejemplo virus herpes 6, y gatillaría la pitiriasis rosada de Gibert en formas atípicas, más tipo papulares sobre todo, ¿sí? Los dos pacientes que he visto y de larga evolución. He tenido dos pacientes que, bueno, acá está el planteo de cómo estudiamos o no, porque tuve la oportunidad de tratar por teleconsulta, lo cual para nosotros los dermatólogos es tremendo, ¿no? Porque nosotros necesitamos ver, tocar, palpar. Dos pacientes, uno de 18 meses y otra paciente, una nena de 4 años, con lesiones compatibles con una pitiriasis
rosada es Gibert atípica. ¿Y por qué pitidiosis rosada? Porque seguían las líneas de Langan, en ese clásico en árbol de Navidad, asintomáticas. En la niña eran levemente pruriginosas, por lo demás estaban en excelente estado general. No había antecedentes familiares de enfermedad, los padres completamente sanos en ambas familias, y el exantema tuvo una duración hasta la resolución espontánea de 2 meses. Con lo cual también para mí fue bastante estresante porque, bueno, 2 meses de continuos llamados telefónicos con la familia y contención, eso también creo que nos pasa un poco a todos. Bien, bueno, vamos a seguir con alguna otra pregunta. Flor o Pau, ¿alguna otra duda? Otra de las preguntas era si solicitamos serología, en qué momento de la evolución, digamos, de los pseudosabaniones, si la solicitamos en algún momento en particular. Bueno, para volver a hablar PCR, no pediríamos pensando en esto de que es algo post etapa aguda de la enfermedad. A ver, si yo lo que me planteo es si es algo que es bastante, a ver, es posterior pero es reciente, es decir, no pasó más de 10 días, tal vez uno puede pedir una IgM y una IgG. Si esto sería posterior a esos días, a 2 o 3 semanas, ya uno pediría solamente una IgG. Esto también pensando que la mayoría de las prepagas no están haciendo la cobertura de las serologías, entonces también uno lo piensa desde la economía de los pacientes, pero me parece que sería lo correcto. Igual sabemos que muchos pacientes también pueden dar negativo a las serologías. No sé qué piensa el resto de... Me parece bien, hay un periodo de ventana entre que sea la PCR positiva y 10 días para que nos dé la IgM positiva. Entonces, en ese tiempo también puede darnos negativa. Después hay un periodo que tampoco es tan largo, que sigue dando positiva, y después ya directamente haríamos la IgG. IgG sola. Bien. Lo ideal es hacerlo, la verdad estaría bueno, más allá de lo epidemiológico, estaría bueno, pero bueno, a veces sucede esto, que los padres, como contó Gabriel, a veces no quieren hacerlo, o el paciente no quiere hacerlo, a veces lo quieren hacer, pero bueno, no tienen la cobertura y tal vez no tienen la posibilidad de hacer las serologías, pero yo creo que estaría bueno para una cuestión de ver cómo responde, qué resultados tenemos ante estas lesiones, de tener resultados, ¿sí? Sí, también sucede que a veces cuando uno plantea esto a los papás, genera un poco de miedo también, porque entran en una cosa de medio de pánico, de, bueno, nada, la enfermedad está en la familia, ¿qué va a suceder? Y bueno, tratar de explicarle que generalmente esto es algo, en el niño no le va a traer ninguna complicación, de que es algo, bueno, nada, leve lo que le está sucediendo, pero sí, bueno, nada, sirve para los contactos estrechos, para si hay alguien de grupo de factor de riesgo en la familia, también detectarlo y ver cómo evoluciona todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta sobre el tema del tratamiento de los pseudosabaniones, preguntaron varias veces. Margarita, ¿vos tenés alguna experiencia? ¿Querés comentar algo? No, yo creo que no hay mucho tratamiento, digamos, se puede dar. A ver, les cuento otra anécdota también. Una colega que ve nuestro publicado de pseudosabaniones en el hospital, se manda, me dice: Margarita, me llegó esta foto de que vos mostraste de pseudosabaniones, tengo a mi nene que tiene estas lesiones. Me muestra las lesiones del chiquito, para mí era una infección por COVID, pero las lesiones parecían mucho lo que son también la disidrosis que se ve en los chicos. Las disidrosis, algunas de las fotos que mostraron, fíjense que son esas vesiculitas pequeñas como la piel coloradita que pica. ¿Cuál es el primer diagnóstico que pensó la doctora, que no era dermatóloga? Dice: primero pensé que era una micosis, lo traté con un antimicótico, después le di, como vi que con esto no evolucionaba, le di un corticoide, el chico ya llevaba varias semanas. Es decir,
que el corticoide que le dio la doctora no sirve para estas lesiones de pseudosabañón. Probablemente alguno pueda tener alguna, se pueda calmar con un poquito si hay alguna inflamación, pero creo que tampoco es el tratamiento, va a seguir con el prurito y a veces con el ardor y el dolor. Lo cierto es que uno le tiene que decir a los padres que se le va a ir si uno tiene el diagnóstico. Pero esos son los diagnósticos diferenciales en general, porque además da descamación, que después del eritema, ustedes vieron las fotos que mostraron, algunos de ustedes da como una descamación, y eso todo para el dermatólogo muchas veces es como un cuadro de deshidrosis, pero si hizo la vesícula, si hizo la descamación. Pero claro, si ustedes le dan el corticoide, en general en estos pacientes no hay mejoría, porque la etiología es diferente, la inflamación es de otro tipo. Por lo tanto, pueden darle alguna crema, un corticoide, pero es probable que siga el prurito. Preguntan también sobre lesiones en neonatos o lactantes muy pequeños. ¿Se han visto? Yo no tuve experiencia de neonatos aún. No sé si alguien que esté con los neonatólogos, acá la doctora Limansky, que está en la Sardá. A ver. ¿Para qué está? A ver, vamos a... Acá estoy. Ahí está. No se escucha, Tami. ¿Podés desmutar? A ver si puedo hacerlo yo. Espérame que voy a ver si puedo yo hacértelo. Ahí se lo habilité. Dale. Pero lo tiene que activar ella. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, yo estoy en la maternidad Sardá y hasta el momento no me tocó ver ningún bebé con lesiones en piel, de los que sí tienen diagnóstico de COVID. Así que la verdad que no les puedo aportar nada. Ok. ¿Alguien más que esté en algún servicio de neonatología, que haya tenido la experiencia, avisa y le damos para que puedan hablar? Perdón, no, experiencia no. Hubo algunos, no muchos, pacientes que se aislaron por presencia de diagnóstico de COVID-19 en los padres, sí, y fueron recién nacidos, pero tampoco tenían manifestaciones cutáneas. Yo no sé si pasará por una cuestión como pasa con los neonatos, que con las inmunoglobulinas, las defensas maternas, tienen un efecto protector, no lo sé. Bien. Después vi mientras, porque acá aparece en los chats también, no sé si vieron las chicas, que alguien preguntó si estas lesiones contagian. En el caso de mi paciente yo les diría no, porque pudimos estudiar si se encontraba el virus en la piel, en las lesiones, y no. Hay que tener el aislamiento de contacto y respiratorio como por la enfermedad en sí, pero en las lesiones la verdad que desconozco, no sé ustedes. Gabriel, ¿vos querrías hacer algún comentario sobre esto que estuviste haciendo revisión de la literatura? No, la verdad que con PCR negativa y viendo cómo la fisiopatología de las lesiones me parece que no contagian. La verdad que me parece que lo lógico sería que no contagien. Con respecto a lo de la IgG, tenía entendido que no menos de antes de 2 semanas y que hay falsos positivos, digamos, o sea que, que si sirve si da positivo, si da negativo hay falsos negativos. O sea, por lo menos lo que habíamos hablado con la infectóloga es que si se confirma que tiene IgG positivo sirve, pero si es IgG negativo, queda la duda si fue o no fue. Eso es lo que tenía. Claro, claro. Y eso es lo complejo de esta enfermedad, en general, no solamente para la piel. Otra de las preguntas era si las manifestaciones cutáneas son marcadoras de pronóstico, si tenerlas implica mayor riesgo o no.
Lo que yo estuve revisando, no, en realidad, por ejemplo, bueno, la revisión esta de España, ellos hacen asociaciones de que ven ciertas lesiones en evoluciones o cursos de enfermedad, algunas más leves y otras más graves. Lo que se describe es con las que son de pseudosabañones, que tendría un curso más leve, a veces hasta sintomático, hasta el paciente, y después hace estas lesiones. Es importante también relatar, y acá hubo en la Argentina, y creo que no sé si hay gente del Gutiérrez, pacientes con síndrome de Lyell también asociado, y están descritos en la literatura, Lyell de Steven Johnson asociado también al virus. Evidentemente este virus hace lo que quiere y como quiere, y creo que tiene que ver mucho con la inmunidad de cada individuo. Es interesante porque uno se pregunta por qué, si estas manifestaciones son más comunes en los adultos, en los chicos hacen menos lesiones, estos pseudosabañones que no parecen importantes, y en el adulto tiene lesiones más importantes. Sin embargo, ¿por qué en los chicos hace estos cuadros multiorgánicos? ¿Por qué hace el síndrome de Steven Johnson o hace el síndrome de Lyell? Hay trabajos de hace algunos años en Kawasaki, cuando se trataba de buscar la etiología, donde ellos encontraron una de las causas, era el coronavirus, no el coronavirus sino otro tipo de coronavirus, que también habían aislado en muchos pacientes con enfermedad de Kawasaki. Así que realmente yo creo que esa respuesta no la tiene nadie. ¿Por qué hoy un paciente hace un Kawasaki? No se sabe ni cuál es la etiología. ¿Por qué hace una pitiriasis rosada? ¿Cuál es la causa de la pitiriasis rosada? En todos los pacientes tampoco se sabe. Evidentemente la piel es manifestación de muchas infecciones, y creo que esto es sindrómico, ¿no? Puede dar muchos tipos de lesiones, y por qué a determinadas edades más o menos, y bueno, es muy complicado, creo. Creo que igual en algún momento vamos a saber por qué, ¿no? Exacto, Margarita, sí, la verdad que sí, yo de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Bueno, Flora, ¿alguna otra pregunta o Pau? Y pregunta si hay manifestaciones orales tipo aftas o algunas otras que hayan sido descritas. Yo he leído poco, la verdad, de manifestaciones orales. Muy pocas, a ver, en esto de España ellos describen que han encontrado, pero son poquitos casos, y del resto de la literatura, que he leído bastante, tampoco he encontrado muchas lesiones orales o de mucosas. Una de las primeras charlas que escuchamos de los españoles, que hablaron de todas las manifestaciones, que había una médica dermatóloga que iba específicamente a buscar las lesiones dermatológicas en los pacientes internados por COVID. Y ella decía que, claro, no había mucha descripción, porque en general era complicado verle la boca a los pacientes, que ellos habían encontrado, claro, un número un poquito más alto que quizá lo descrito en la literatura, pero las iban a buscar. Y lo que también encontraban eran algunas lesiones que también eran bastante específicas en palma de manos, como de color azulado, que quedaban posteriores a las lesiones dermatológicas. Probablemente hay más de las descritas, porque, insisto, es difícil a veces, uno tiene miedo o temor de revisarle la boca a los pacientes con COVID, ¿no? Eso también es real. Pero bueno, ella hablaba de lesiones ulceradas, de eritema asociado al COVID. Sí, con respecto a eso, son muy recientes las publicaciones, no quiero decir una cita bibliográfica inadecuada, pero quiero recordar que el British Journal, que me comunicó mi marido, que es clínico médico internista, y las manifestaciones orales descritas son enantema, ¿sí? O sea, otro tipo no se han descrito hasta la fecha. A nivel de fauces posterior, paladar blando, y también duro. Bueno, vamos a hacer una o dos preguntas más, así después vamos cerrando. Otra pregunta es si en el caso de otro tipo de exantemas, o sea, no pseudosabañones, sino exantemas como el laterotorácico, pitiriasis rosada, u otros, también deberíamos o podríamos solicitar serología.
Yo creo que esos casos, a ver, como suelen aparecer al inicio de los síntomas de la enfermedad, uno tendría que evaluar si hay síntomas más sugestivos relacionados a lo respiratorio, a la fiebre, a la anosmia, si estuviera acompañado para poder solicitar el estudio. Yo, a ver, en realidad no lo he leído en ningún lado cómo es el manejo de este tipo de pacientes, pero viendo en qué momento aparecen y cómo suele ser la evolución, si uno primero haría un buen interrogatorio con un examen clínico y ahí evaluar si es necesario o no solicitar el estudio para COVID. Claro. Si alguien piensa distinto. Claro, Rosana y todos, en el caso de los pacientes que les comenté hace un rato, la verdad que no les cité ni siquiera la posibilidad de enfermedad por COVID-19, los 2 niños con pityriasis rosada atípica, aguardé la evolución porque la familia estaba sintomática, entonces consideré que alarmar a toda la familia, estudiarla, si apareciesen síntomas, yo tenía la pauta de alarma de indicarles la consulta para iniciar el estudio. Y después casos como otros exantemas, laterotorácicos, perifracturales asimétricos y demás, no hemos visto. Yo no he visto, perdón. Es probable que veamos menos incluso, no hay que esperar la primavera, pero también la mayoría de las virosis también en estos momentos evidentemente de cuarentena, donde hay aislamiento, también hay menos probablemente transmisión de infecciones virales, ¿no? Eso también va a ocurrir. Tal cual. En las salas de internación pediátrica hay muy pocas bronquiolitis, o no hay. Sí, exacto. Bueno, y vamos con una última pregunta. Yo tengo una, no sé si Flor tiene alguna otra más, pero me pareció interesante porque varios pediatras lo han preguntado, aunque no sea en este chat de manera particular, si es necesario además hacer diagnóstico diferencial con trastornos vasculares y pedir, por ejemplo, una ecografía Doppler. Voy a hacerla. ¿Alguno de ustedes quiere contestar? O Gabriel, que estuvo hablando de este tema, ¿vos leíste algo sobre esto? La verdad que no leí que le hayan pedido a nadie ecografía Doppler. Me parece que se manejaba más que nada por la clínica. No, ninguno de los estudios le pedían ecografía. La verdad que no. Perfecto. Sí, yo creo que tampoco es una edad en la cual uno podría pensar que puede haber algo vascular, ¿no? Tendría que haber, aparte yo creo que si hubiera algo vascular oclusivo, tendría que haber tal vez un dolor más intenso o mucho más edema que uno piense que pueda ser la causa. Lo que sí es importante aclarar es que estas lesiones hay que diferenciarlas de las sacrales que se dan en las personas tal vez ancianas, más grandes, que suelen estar en un estado de enfermedad más severo, ¿sí? Porque a veces uno puede tener esta confusión. Primero pensar en los grupos etarios y después también, ver el cuadro clínico del paciente para también poder diferenciarlo más allá de la descripción clínica de las lesiones. Bueno, vamos dando cierre, Ceci, ¿te parece? Me parece bien. Sí, espero que lo hayan disfrutado todos. Bueno, nada, la verdad que encantados por este encuentro, me parece que a todos nos sirve. Esperemos tener algún encuentro a futuro y no muy lejano, y seguir hablando de este tema o de algún otro de interés para todos los pediatras, dermatólogos pediatras y afines. Así que bueno, les mando un beso grande a todos y gracias por estar. La verdad fueron un montón los que estuvieron presentes y nosotros muy encantados de esto.